Bien, nosotros habíamos visto que disoluciones son componentes, es una mezcla entre un solute y un disolvente, que el solute era el componente minoritario, el disolvente o solvente era el componente mayoritario, y podíamos clasificarlos según concentración, estado de agregación o tipo de soluto. Yo todo esto lo voy a dar rápido porque es introducción. Cuando veamos fórmulas me detengo un poquito más. Que las clasificaciones por concentración eran saturadas, no saturadas o sobresaturadas. Por el estado de disolvente era ese cuadrito que casi nunca se toma. Y por el tipo de soluto podían ser disoluciones no electrolíticas o electrolíticas. Esto vamos a dejarlo ahí en vista de alerta porque ya vamos a entender un poquito eso. ¿Por qué me saltas coloides? Ah, ahí. Bueno, vimos también que la solubilidad era lo que máximo de soluto que yo puedo agregar a una disolución, que siempre esa máxima concentración se va a expresar en molaridad, o sea, en mol sobre litro, y que esa cantidad dependía de la temperatura y del tipo de reacción. Pues si yo tengo una reacción exotérmica, cuando yo aumente la temperatura, la solubilidad va a ir bajando, y cuando tengo una reacción endotérmica, a medida que le aporto calor, la solubilidad va a ir subiendo. Y que podían ser tanto de gases, que los gases a medida que yo aumento la temperatura, baja su solubilidad, y en líquidos, perdón, en sólidos, disueltos en líquidos, van a aumentar la mayoría porque son procesos endotérmicos. En cambio, lo que desciendan son procesos exotérmicos, que eso lo habíamos analizado en termoquímica con el delta H. Bien, acá ya empezamos a ver una fórmula. La precisión, con la ley de Henry. ¿Qué me dice Henry? Que yo ya tengo una reacción de este tipo. A ver si... ahí está. Ponle para atrás. Acá está. Ahí está. Esperen, pues estoy corriendo el costo esto, si no me molesta mucho en la explicación. Ahí está. Tenemos este tipo de reacción. Un solvente líquido, le agregamos un gas, generamos una solución. Nosotros, al agregar un gas, estamos agregando una determinada... ¿Ahí se ve? Esperen, volvemos a la pantalla. Compartimos. De nuevo. Me quedé en esta. ¿Ahí se ve? Es que es inversa. Ahí. Maga, vos mirad en el chat porque no voy a poder con el chat abierto. Y ahora se ve. Bien. A ver.
Miren por qué esta computadora le gusta hacerme renegar. No, ahora no sé si no. Bien, así sí lo ven, si lo muestro así. Acá nos quedamos. Bien. ¿Se ven? Así, sin pantalla completa. Nada, porque yo no veo el chat por ti. Se ve. Estaba Bien, esperando a ver si alguien contestaba. perfecto. Bueno, Henry me dice que yo voy a agregar un solvente líquido, un gas, y voy a generar una solución. Yo al agregar un gas estoy agregando una presión. Esperen que busco el lapicito, acá. Al agregar esto, que es un gas, estoy agregando una presión, porque nosotros en gases vimos que una de las propiedades es la presión. Entonces, yo quiero saber la solubilidad de mi gas en mi líquido. Pues está agregando un gas en un líquido. Entonces lo que me dice Henry es que la solubilidad va a ser igual a la constante de Henry, que esto está tabulado, significa que se los van a dar de dato, por la presión de ese gas. Y nada más. Te pueden decir, bueno, yo tengo un gas a tanta presión, cuya K es tanto. Calcule la solubilidad. Y listo. Entramos acá. Sí, esta es la más simple. Entramos acá, reemplazamos en K, en P y listo. Ajá, ¿y qué otra cosa me pueden tomar? Sí, bueno, te pueden dar la S, la solubilidad, y la K, y preguntarte a qué presión estás trabajando, o te pueden dar la solubilidad y la presión, y que vos calcules la K. Esta es muy sencilla, porque es reemplazar dos valores que sí o sí se los van a dar a los valores, y meterse a calcular. Pues te van a preguntar la solubilidad del gas. Así te vas a dar cuenta si algún ejercicio hay que entrar con esto. Siempre que les pidan solubilidad de gases, ley de Henry a la cabeza. Ahí borramos los que escribí. Y bien, bueno, ley de Henry la abandonamos acá. Ahora arrancamos con las propiedades coligativas, con el eje central de esta unidad. Hay 4 propiedades coligativas. Las propiedades coligativas lo que se basan en la propiedad física, que dependen de la cantidad de soluto añadido y no de la naturaleza del soluto. Si no, me voy a fijar cuánto estoy agregando. Hay una general y 2 son por consecuencia de esa general. La general es esta, la disminución de la presión de vapor. Un ejemplo, yo estoy en mi casa, tengo un rehambre, tengo mañana el parcial de química, no me quiero cocinar nada bien, entonces decido hacer algo así más rapidito. Me pongo la olla con agua, la mando a hervir y me voy a hacer un par de fideos. Yo cuando esa olla está hirviendo y le agrego sal, fíjense que como que no ebullición, sino que las burbujas que ya empezó a parte del agua a convertirse en gas, fíjense que bajan un poco. Si alguna vez lo hicieron, se van a dar cuenta, y si no, bueno, después de esta clase salgan corriendo a hacerlo. No, mentira, si quieren sí. Pero es como que están ralentizando eso. ¿Por qué? Porque están disminuyendo la presión de vapor del agua. Y acuérdense que cuando la presión de vapor igualaba a la atmosférica, estábamos hablando del punto de ebullición. Pablo, ¿cómo calculo la presión de vapor? Y bueno, tienen todo esto que es un desarrollo matemático. La que van a usar es la que está reencuadrada. ¿Pero qué me dice mi desarrollo matemático? Que la presión del solvente va a ser igual a la fracción molar de mi solvente por la presión de vapor puro del solvente. La presión de puro se la van a dar. Y la X solvente
la tiene que calcular, pero ya sabemos cómo se calculan fracciones molares, porque la vimos en la ley de Dalton de los gases ideales, así que ya sabemos que es las moles de mi sustancia de interés dividido las moles totales presentes. Ajá, Pablo, pero vos me estás diciendo que es del soluto, ¿no? Del solvente. Y bueno, sabemos que el soluto va a ser entonces, la X del solvente se calcula como 1 menos el X del soluto. Por eso es que reemplacé eso acá. Y sigue multiplicando la presión del solvente, porque eso sí me interesa, la presión del solvente. Usando matemática, hice la distributiva y me quedó el choclo de acá abajo. Volviendo a usar un poquito la matemática, esto lo muevo por el otro lado, y el menos también. Que al mover el menos, fíjense en que lo que está segundo lo puse primero porque me queda positivo, y lo que está primero lo puse segundo porque me queda negativo. Y entonces la diferencia de presión pura del solvente menos la presión impura del solvente es mi delta P, lo que me varía la disminución de la presión de vapor, que es igual a la fracción molar del soluto que yo agrego por la presión del solvente puro que estoy trabajando. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? No dicen ni sí ni no, así que ¿Se ahí entendió? Bien. se entendió. Ahora, ya les dije, hay una propiedad coligativa y, y después, ay, perdón, porque estoy tomando mate y no sé cómo que me hago. Y hay dos que son las consecuencias de mi general. Esta es como la general. ¿Cuáles son mis consecuencias? Estas dos señoras. El aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. Si yo disminuyo mi presión de vapor, significa que necesito más energía para que todo pase a fase gaseosa, para que todo llegue al punto de ebullición. Entonces, al disminuir ese punto, al aumentar, perdón, ese punto, ¿cómo lo voy a calcular? Como la K ebulloscópica, o KB, por molalidad de mi compuesto, o sea, de que yo estoy agregando. ¿Y qué es molalidad? Los moles de soluto sobre los kilogramos de, de la solución. No confundir M minúscula, que es molalidad, con M mayúscula, que es molaridad. ¿Y cuál es la segunda consecuencia? La disminución del punto de congelación. Porque también al estar haciendo ese cambio brusco, estoy generando que la presión, perdón, que el punto de congelación baje porque necesito más energía también para que todo pase a fase sólida. Entonces, ¿cómo se calcula? Idéntico que el anterior, nada más que es un KF. Muchos incluso he visto autores en libros que en vez de poner KB y KF, explican todo esto como si nada, y después te ponen delta T es igual a K por M minúscula, pues dicen que es lo mismo. Y si estamos trabajando con punto de ebullición, sabemos que es la K ebulloscópica, y si estamos trabajando ahora con el punto de congelación, sabemos que es la K crioscópica. Bien, acá voy a hacer un parate. Vamos a dejar 5 segundos de compartir pantalla. Esperen que estoy buscando, que quiero mostrarles. Porque lo que le voy a mostrar está en el apunte de los profes, pero estaría bueno que bueno, lo puedan ver bien de ahí. Vuelvo a compartir pantalla. Bien, yo les dije que disminuíamos la presión de vapor y generábamos las dos consecuencias, que era el aumento ebulloscópico y el descenso crioscópico.
Esto continuo es mi solvente puro, como si nada. Y en línea de trazo corto, cuando yo agrego un soluto y lo vuelvo impuro. Vamos a creer que este es del agua, porque además acá abajo me dice agua. Ven que activo el chat, ahí está. Si voy muy rápido, tengo el chat activado, me frenamos. Como les decía, línea continua es solvente puro, el agua. Línea de trazo corto es cuando está impura, no sé, le metimos sal. Fíjense que mi presión de vapor, eh, mi presión de trabajo, perdón, sigue siendo a una atmósfera, y cuando era una atmósfera, nosotros decíamos que teníamos los puntos de ebullición normales. Fíjense en que el punto de ebullición que estaba acá se corrió aumentándose para allá. Ajá, Pablo, ¿y por qué sabes que aumentó? Porque este eje es el de la temperatura. Y a medida que me alejo del sistema inicial del 0,0, significa que estoy aumentando. Entonces, al alejarme, aumenté el punto de ebullición. Y del otro lado, de la parte líquida sólida, yo estoy bajando ese punto. Y ahí es donde veo el descenso crioscópico. Una propiedad coligativa arrastra dos más. Y eso es lo básico que hay que saber de estas tres cosas. Que lo que dice acá abajo, la adición de un soluto provoca el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de fusión. Les pueden preguntar cualquiera de estas tres, pero ustedes tienen que saber que estas tres van de la mano. Bien, vamos con la última propiedad coligativa y ya arrancamos a ver un par de ejercicios. Esperen que busco el chat. Bueno, no me muestra el chat. Cualquier cosa, ustedes escriben y nada me avisa. La presión osmótica es mi última propiedad coligativa. ¿Es la presión osmótica? Primero hay que saber qué es la osmosis, que es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa. Y todo lo más que dice. Y la presión osmótica es la presión que yo necesito para detener ese paso selectivo de moléculas. Y como estoy hablando de presión, porque la palabra primera dice presión, voy a irme a la ley de los gases ideales. P por B es igual a nRT. Ajá, Pablo, pero yo ahí no veo una P. No, porque nosotros decimos pi acá. Gaspar, ¿a qué te referís? Eso iría con algo más teórico. Como algo más teórico, la parte de presión osmótica, que es la osmosis y todo eso. No, él preguntó justo después de que pasaste la diapositiva. Ah, la explicación de las tres cosas, sí, es algo Sí. más teórico. Saber que una es la consecuencia de las otras dos. Sí, eso es teórico. Bien, la presión osmótica, eh, como les dije, nos vamos a reportar a la ley de los gases ideales. P por B igual a nRT, pero P, ahora no le digo más P, le voy a decir pi. Por eso es que aparece siempre el pi. Pi es igual a nRT sobre B. Ajá, pero nosotros en esta unidad vimos que número de moles sobre volumen, y como acá hay que mantener las unidades que veníamos trabajando, número de moles en mol y volumen en litro, mol sobre litro es molaridad, M mayúscula. Y bueno, entonces pi va a ser igual a M molaridad por la constante por la temperatura en grados Kelvin. Todo esto de acá abajo que dice que es isotónico, hipertónico e hipotónico, es si a ustedes le van a dar una solución madre, que ustedes saben ya su pi, su valor de presión osmótica, y una solución incógnita. Ustedes comparándolo, calculando el de la solución incógnita su valor de pi, pueden decir, bueno, si son los pi iguales, son isotónicos las soluciones. Ahora, si mi solución incógnita tiene una mayor presión osmótica, es una hipertónica, y si tiene una menor presión osmótica, es una hipotónica.
Acá yo tengo a bioquímicos, biotecnólogos y gente de sanidad. Este ejemplo es un poquito más para los chicos de bioquímica, pero es el que los deja ver un poquito más lo que es la presión osmótica. Me llega un paciente que está muy mal y le tengo que transmitir suero mediante eh, intravenosa. Meto un suero intravenosamente y bueno. Pero ahora, ¿cómo sé qué clase de suero tengo que meter? Y porque yo tengo que mi sangre tiene una determinada presión osmótica. Mis glóbulos rojos tienen alrededor de ellos una presión osmótica que está ejerciéndose. Yo tengo que agregar una solución que tenga la misma presión osmótica que la sangre. Ajá, ¿y por qué? Porque si yo agrego una isotónica, la persona viva chocha, no le hago nada. Le agrego un suero salino con mayor presión osmótica, o sea, agrego una solución hipertónica, los glóbulos rojos como que se achicharran. Y a la persona la matás. O si le agrego una hipotónica, como que los glóbulos rojos se van a hinchar demasiado y la matás. Hagas lo que hagas, terminas matando a la persona. Eh, por eso es que es muy importante este tema de presión osmótica, porque más de seguro que le hagan hacer comparar la parte isotónico con hipertónico o hipotónico. Y posiblemente sea el ejemplo este de la sangre, porque casi siempre se usa el mismo ejemplo. Y lo último, para ya ir terminando, el coeficiente de Van Hoff. Con el coeficiente de Van Hoff, nosotros vamos a trabajar con soluciones electrolíticas o no electrolíticas. Por eso le dije, cuando hicimos la repasada rápida primero, dije, bueno, esto lo veamos más por arriba, ya lo vamos a meter bien a profundidad. ¿Por qué? Pues yo las propiedades coligativas, todas estas que están las fórmulas acá, las estamos calculando para soluciones no electrolíticas. ¿Qué significa? Que yo estoy agregando a una solución una molécula que tiene enlaces covalentes, que no tiene, que no conduce la electricidad. En cambio, una solución electrolítica habitualmente son las soluciones que tienen presentes enlaces iónicos. Entonces yo al agregarle al agua, o sea, tengo un vaso con agua, le agrego sal, por ejemplo, que sé que el cloruro de sodio es una molécula iónica porque tiene enlaces iónicos, yo estoy trabajando con un electrolito, porque al agregarle sal al agua, eh, se rompen esos enlaces y quedan iones navegando por todo el seno del líquido. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, porque yo sé que el I es 2, porque yo tengo que plantear la fórmula que se llama de disociación. Vamos a ver si la puedo escribir acá. Sepan entender que no soy muy bueno con esto. No, esto va juntito, más cloruros. Bien. Yo acá al costado le escribí la fórmula de disociación del cloruro de sodio. Y me dice que mi I se calcula como número real de partículas después de la disociación sobre el número de unidades de fórmula inicialmente disuelta. O sea, un final, que esto es mi final, sobre mi inicial, que esto es mi inicial. Al final de la disolución yo tengo dos iones, así que arriba va a ir un 2. Y al inicio tengo una sola molécula, así que abajo va a ir una. Y 2 dividido 1 es 2. De ahí saco que mi I vale 2. Y lo mismo va para el dicloruro de calcio. Al plantear la reacción de este tipo, que no es la misma, o sea, va a quedar dos cloruros en vez de uno solo, me va a quedar un ion calcio, dos iones cloruro, entonces me va a quedar final un 3, inicial un 1, porque estoy agregando una sola molécula, y 3 sobre 1, 3. Por eso es que mi I es igual a 3. Ajá, pero ¿para qué lo calculamos? Porque entonces, cuando calculamos eso, volvemos a mis propiedades coligativas y al final de todo tenemos que poner por I. ¿Y por qué por I? Porque ahí le estamos indicando, bueno, yo puedo tener más de una molécula dentro de mi solución. Yo al multiplicar por I me aseguro que estoy calculando bien para todo. ¿Se entendió? Todo esto sería la parte de práctica, o sea, de fórmulas de esta teoría.
los tenemos acá todavía. Bien, Pablo, ya los rompiste. Bien, los tenemos acá. Todavía no los rompí, todavía no. Así Ah, que, Maga, ahí tenés el placer de romperles vos el cerebro un ratito. bueno, iba a preguntar primero si es que hay algún problema, alguno de los problemas de disolución que les presentó dificultades. Que quieran trabajar. No, les rompí tanto el cerebro que ya no los recuperamos. Sí. ¿Alguno? Si no hacemos un... Ah, bien. Ahí está, 2B, 10, 12 y 13. bien. Ya me olvidé cuáles eran el 2B. Ahí tenés habilitado el compartir pantalla por si querés Sí, no, compartir. pero no hice nada. No tengo nada en la compu igual. Tengo acá al lado una pizarra si necesito. Ah, bien. El 2B decía, se prepara una disolución que contiene 13 gramos de sodio, 67 gramos de agua, de cloruro de sodio, digo, y los 87 gramos del agua. La densidad es 1,07 gramos mililitros. Y me pide calcular porcentaje masa en masa, masa volumen, gramos litro, molaridad, y fracción molar del soluto y del solvente. A ver, perdí. Aquí estoy. Bien. Ahí no sé si se ven Sí, en se ve. todos los datos. Bien. Es la que me pide. ¿Cómo voy a hacer? De alguna forma voy a acomodar para. Bueno, mientras ella se acomoda, este ejercicio es algo sencillo porque, no quiero sonar malo, lo tiene que saber del ingreso a la mayoría de las conversiones. Después, quizás hay alguno que se les complique, pero le vamos a dar un par de truquitos. Bueno, el primero hay que pensarlo. Ellos me dan solvente y me dan solvente y soluto. Para calcular la solución, lo que tengo que hacer es sumarlo. Los gramos se pueden sumar sin problema. Cuando son mililitros, sí hay que tener en cuenta otras cuestiones, pero generalmente se les dice que lo tomen como que son aditivos. Entonces yo tengo que 13 gramos del soluto más los 87 gramos del solvente, eso me da 100 gramos.
¿verdad? Entonces, como la masa, porcentaje de masa en masa me pide en 100 gramos, yo tengo 13 gramos en los 100 gramos de la solución. Entonces, el porcentaje de masa en masa ya está. Serían 13 gramos en 100 gramos de la solución. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. El B me pide masa volumen. Para pasar masa a masa a masa volumen, en realidad para pasar cualquiera que sea que tengo en gramos, kilogramos o cualquier cosa de medida de masa, tanto en soluto como en solución, para pasarlo después a algo que sea masa sobre volumen, necesitamos la densidad. La densidad ya la tenemos y está en gramos mililitros. Qué perfecto. Para pasar de masa en masa a masa volumen. Ay, es verdad, estoy haciendo el 1B. Errores técnicos. Sí. Leí 1B, disculpen. Ya busco el 1A, Bueno, el 2B. mientras lees el 2B, como para terminar de chequear, multiplicando por la densidad, pasan de porcentaje masa-masa a masa-volumen. Ajá. De masa-volumen a gramos por litro, lo multiplican por 10. De gramos litro a molaridad, lo dividen por por la presión osmótica, por el peso molecular. Y después yo les mandé en el grupo un par de conversiones para hacer de fracción molar a molalidad, que también es algo que le estaban preguntando. Fracción molar, como les dije, es fácil de calcular porque es las moles incógnitas sobre las moles totales, y sabiendo X pueden calcular M minúscula. Y eso era todo el 1B. Sí. Bien, ¿verdad? Me dice la densidad de la disolución acuosa de metanol es 0,976 gramos mililitro y la fracción molar del disolvente es 0,95. La masa molar de metanol es de 32,04 gramos mol y lo que hay que calcular es la molalidad y la molaridad. Bien. Espérenme un segundo. Primero, ¿qué era la molaridad? Son los moles de soluto en kilogramos de solvente, de solución. Y lo que me... otra vez me perdí. Disculpen, chicos, estoy un toque distraída hoy.
Déjame pensarlo bien al 2B y después te los explico. Léelo bien porque no te lo puedo escuchar. Cuando termine. La densidad de una solución acuosa de metanol es de 0,976 gramos mililitro y la fracción molar del disolvente es 0,95. La masa molar del metanol es de 32,04 gramos mol. Y hay que calcular la molaridad y la molaridad. Bien, yo en este, chicos, les había mandado dos formulitas que eran para cambiar. En este es que yo les mandé. Les había mandado que la molaridad, sabiendo la X del soluto, era igual a... esperen un ratito. Ahí está. Era igual a... vamos a ver si lo encuentro y se las muestro. Porque, sí, este era como para pensarlo un poco. Los profes fueron bastante malos en este. Pero no es tan difícil de verlo al final.